Lo que tienen que tener ahora en claro es el concepto de continuidad. ¿Sí? Ahora, supónganse que ustedes tienen una función cualquiera, ¿no? Entonces yo qué sé, que una cosa es la función en el punto y otra cosa es el límite. Función en el punto es cuando ustedes separan en el punto mismo, en x, y para ese valor en x ustedes obtienen un resultado en y. ¿Sí? Acuérdense que este es el eje y, que es f de x, y este es el valor de x. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Yo tengo que f de a es igual a b. ¿Qué significa? Que cuando a esta función yo le doy un valor a, mi resultado va a ser b. ¿Lo ven? Ahora, lo que yo hago es estudiar los límites laterales de la función. O sea, me acerco por izquierda y me acerco por derecha. Entonces, gráficamente sería algo así. Supóngase, si yo vengo por acá por derecha es esto a y le ponen un valor positivo. Si yo me paro acá y yo tiro una línea punteada hasta la función, después me fijo cuál es el resultado en B. Ahora digo, bueno, esa distancia es muy grande, vamos a tener un valor más pequeño, entonces me paro acá. Entonces, para este valor en A, yo tengo este resultado en B. Digo, sigue siendo muy grande, vamos a hacer que esta diferencia sea cada vez menor. Cuando yo me acerco cada vez más a A por derecha, ¿qué es lo que pasa? Me estoy acercando más a B, ¿sí o no? Cuanto más cerca yo tiro puntos en A, yo más me estoy acercando a B. ¿No ven a eso? Sí. Entonces significa que si yo me acerco por derecha A, mi resultado es B. Ahora, hago lo mismo por izquierda. Vengo por acá, esto es A por izquierda. Yo me paro acá. Entonces para este punto tengo este valor de acá. Y después el mismo criterio, me voy acercando cada vez más a A por izquierda. ¿Qué pasa cuando me acerco cada vez más a A por izquierda? También me estoy acercando a B, ¿sí o no? Cuando tengo valores más cercanos a A, los resultados me están dando B, ¿sí o no? Claro. ¿Están de acuerdo las dos? Sí. Bien. Ahora, cuando ustedes tienen que los límites laterales son iguales, esto significa que existe el límite de x tendiendo a de f de x y es igual a b. ¿Qué me está diciendo? Que yo me acerque por este lado me estoy acercando al mismo valor b. Entonces, después hay una tercera condición, que f de a es igual al x tendiendo a de f de x. ¿Qué significa? Si ustedes cumplen con estas tres condiciones, significa que la función es continua. Entonces, ¿cómo se ve? Cuando ustedes hablan del punto de A, significa que ustedes se paran ahí, en ese lugar. Ni más lejos ni más cerca, en el punto mismo. Entonces, te paras en el punto mismo y vos obtenés un resultado B. Ahora, para ver si es continua, ¿qué haces? Empezás a tomar distancias, que se llaman entornos. Entonces vos tomás entornos y los entornos los vas haciendo cada vez más pequeños. Te vas acercando cada vez más a A por ambos lados, tanto por derecha como por izquierda. ¿Sí? Y comparás los resultados. Entonces, ¿qué pasó? Que ambos límites laterales me dieron lo mismo. Si los límites laterales son iguales, significa que existe el límite en ese punto. Y es el valor al cual se acerca a ambos lados. Ya tengo dos condiciones. Y la tercera condición es que la función en el punto es igual al límite de x tendiendo al punto. ¿Sí? O sea, que yo me acerque por ambos lados y estoy llegando al mismo resultado. Eso significa. ¿Sí? Entonces, si en un punto se cumplen estas tres condiciones, significa que en ese lugar la función es continua. ¿Tienen dudas hasta ahí? No. No. Ahora tenemos esta función. En las gráficas siempre significa que el valor de la función en el punto va a ser un círculo oscuro, ¿sí? Lleno. Si está vacío, significa que no está definida la función en ese punto. Entonces, círculo relleno, círculo oscuro, significa que es el valor de la función en ese punto. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que hacen siempre es fijarse cómo se comporta la función. Entonces yo digo, cuando la función vale A, ¿para cuánto vale la función ahí? Vale C. B. Valor de A, mi resultado es C. A, C, perdón. Ahora hago los límites laterales. Hago el límite de x tendiendo a por izquierda de f de x y hago el límite de x tendiendo a por derecha de f de x. ¿Sí? Entonces, me paro sobre a por izquierda. A por izquierda sería venir así. Si yo me paro acá, mi resultado es este de acá. Si yo me paro acá, mi resultado es este de acá. Cuando estoy muy cercano a por izquierda, ¿hacia qué número me acerco? Hacia B. Ah, Cuando yo me acerco mucho a, acuérdate, vos siempre le das valores a las X y lo que vos tenés que verificar es el resultado en Y. Entonces, si yo me acerco mucho a A, pero no llegar hasta A, pero muy cerca de A qué número me estoy acercando? ¿A B? ¿Ves? Ahora, hago lo mismo pero por derecha. Entonces, si yo me paro acá,
mi valor es este. Si yo me paro acá, mi valor es este de acá. Si me paro acá, es este valor de acá. Si yo me acerco mucho a A por derecha, ¿hacia qué número me estoy acercando? A ver. A B. Pero fíjense que, si me acerco por izquierda o por derecha, yo me estoy acercando mucho al resultado B, ¿sí? Entonces, cuando los límites laterales son iguales, significa que existe el límite de x tendiendo a Sí. de f de x, y es igual a b, ¿sí? Entonces, el tercer punto, ¿qué pasa? ¿Cómo son f de a respecto del límite de x tendiendo a de f de x? ¿El límite es igual a la función en el punto? No, No, porque porque, C. claro, porque el límite me da b, y la función es c. Cuando ustedes tienen, Entonces no tiene continuidad. claro, pero acá, primera salvedad, cuando existe el límite, pero la función en el punto es distinta o no existe, esto se llama discontinuidad evitable. ¿Sí? Hay varias discontinuidades evitables. Las que vamos a ver nosotros, en definitiva, van a ser las que son 0 sobre 0 para empezar, e infinito sobre infinito. Que después les voy a mostrar cómo son. Cuando ustedes tienen este tipo de discontinuidades, y hay otras más también, significa que hay métodos matemáticos por el cual yo puedo salvar dicha indeterminación. Por ahora, ustedes créanme eso. Después lo vamos a hacer. Ahora, empezamos de vuelta con la función. ¿Cuánto vale f de a? B. No, vale C, este lo voy a dejar más grande porque por ahí no se ve. ¿Sí? Claro. F de A vale C. C. ¿Sí? Ahora, los límites. Límite de x tendiendo a por izquierda de f de x y límite de x tendiendo a por derecha de f de x. Si yo me acerco mucho a A por izquierda, ¿hacia qué número me estoy acercando? A B. Exactamente, si yo me acerco a A por izquierda, me estoy acercando a B. Si yo me acerco mucho a A por derecha, ¿hacia qué número me estoy acercando? A B. No, A C. a C. Porque yo por cada valor que le doy acá, A C. ¿lo ven? Sí. Yo me acerco cada vez más a C. Ahora, Sí. ¿cómo son estos dos límites? ¿Son iguales? No. No, estos límites son distintos. Entonces, como los límites son distintos, significa que no existe el límite x tendiendo a de f de x. Por lo tanto, la función es una función discontinua inevitable. Y lo que ustedes tienen es lo que se llama salto. El salto es la distancia que hay entre los dos límites, ¿sí? Es el módulo de la diferencia entre los dos límites. Entonces significa que el salto va a ser igual a el módulo de b menos c, ¿sí? Sí. Entonces, como esto es finito, es una función discontinua inevitable, salto finito. ¿Sí? Entonces, para este tipo de función discontinua inevitable, o sea, para que sea inevitable, porque la otra era función discontinua evitable. ¿Cuándo es inevitable? Cuando no existe uno Sí. o ambos límites. ¿Sí? Si uno o ambos límites no existen, la función discontinua es inevitable. En este caso, es una función discontinua inevitable, salto finito, ¿por qué? Porque los saltos que ustedes tienen acá son dos límites laterales finitos, son dos números. ¿Cuándo sería inevitable salto infinito? Cuando ustedes tienen algo de este tipo, qué sé yo. Póngale que es el valor, esto es A. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, igualmente que para A tengo este valor de acá. Este valor B. Pero la función hace esto. ¿Sí? Entonces yo qué digo, primero, f de A es igual a B. Primer punto. Segundo, límite de x tendiendo a por izquierda de f de x. Si yo me acerco por izquierda a, mi resultado va a ser más infinito. Porque a valores más cercanos de A por izquierda, mi número se va haciendo un número cada vez más grande positivo, ¿lo ven? Entonces esto sería más infinito. Sí. Ahora hago el límite de x tendiendo a A por derecha. ¿Hacia qué número se acerca? Cada vez que me acerco más A a A por menos izquierda. infinito. A menos infinito. Acuérdense una cosa, más infinito, menos infinito es un concepto, no es un número, no es algo definido, ¿sí? No existe el número infinito, ¿sí? Es una aproximación a algo. Entonces, si esto hubiera sido que los dos son más infinitos, igualmente no existe el límite, ¿sí? Entonces esto es, no existe el límite de x tendiendo a de f de x. Por lo tanto, también esta es una función discontinua, inevitable, y en este caso el salto es infinito. Infinito dividido infinito es evitable. No,
Ah, bueno, sí, pero en este caso no es infinito dividido infinito. En esto es los límites Ah, ok. laterales. La diferencia. ¿Sí? Vos no podés hacer infinito menos infinito, no existe. Claro, Porque por vos no eso sabés es cuál es. infinito. El infinito tuyo puede diferir del infinito mío. Es un concepto, infinito. Sí. Entonces esto es. Si no hay nada que restar. ¿Cómo? Entendí. ¿Entendiste? Sí. Lo que tienen que hacer ustedes en estos ejercicios es estudiar la continuidad de los puntos, ¿no? O sea, ustedes se fijan los puntos en X y buscan todas las condiciones de continuidad para determinar si la función es continua o discontinua en ese punto. Entonces el primer punto que tengo es menos 6. Entonces yo digo, f de 6, de menos 6. Sí. ¿Está definida f de menos 6? Sí. Cuando vale menos 6, el punto oscuro está acá, que es menos 2. Ahora hago los límites laterales. Límite de x tendiendo a menos 6 por izquierda de f de x y límite de x tendiendo a menos 6 por derecha de f de x. ¿No? Entonces, menos 6 por izquierda es este lado. Si yo me acerco mucho a menos 6 por este lado, me estoy acercando a este punto 4. Si yo me acerco mucho a menos 6 por derecha, ¿a qué número me estoy acercando? A menos 2. A menos 2. Ahora, fíjense que los dos límites laterales son distintos. Si los límites laterales son distintos, significa que no existe el límite de x tendiendo a menos 6 de f. Continuidad. ¿Sí? Por lo tanto, es una función discontinua, inevitable, salto, finito. ¿Y cuál es el salto? El salto es la diferencia entre esto y esto de acá. El módulo entre 4 y menos 2. Exactamente, que es igual a 6. Quiere decir que el salto, la distancia que vos tenés entre estos dos puntos, es 6. ¿Sí? Sí. Voy a menos 3. Digo, f de menos 3 no existe. Fíjense que para menos 3 yo no tengo ningún número, no hay ningún círculo cerrado. Entonces, no existe. Hago los límites laterales. Límite de x tendiendo a menos 3 por izquierda de f de x y límite de x tendiendo a menos 3 por derecha de f de x. Si yo me acerco a menos 3 por izquierda, fíjense que me estoy acercando a menos 4. Sí. Y por derecha a menos 3. No, a menos 4. Si yo me acerco a menos A 3, menos 4, sí. a menos 4. Sí. O sea que el límite es paralelo. Existe. Como los límites laterales son iguales, significa que existe el límite. Existe el límite de x tendiendo a menos 3 de f de x. Y ahora es, si existe el límite, pero el límite es distinto al de la función, o la función en el punto no existe, es una función discontinua evitable. Función discontinua evitable. ¿Sí? Ahora, el siguiente punto a estudiar es 0. f de 0. Fíjense que para f de 0 no tengo ningún valor, si no lo hubiera puesto con rojo. Entonces quiere decir que no existe. Ahora, hago los límites laterales. Límite de x tendiendo a 0 por izquierda de f de x y límite de x tendiendo a 0 por derecha de f de x. Si yo me acerco a 0 por izquierda, fíjense qué pasa. Va a más infinito. A más infinito. Sí. Si me acerco por derecha, ¿qué me acerco? Hacia más infinito también. A más infinito. Pero esto no significa que los límites son iguales. Significa que tienden hacia el mismo valor. Pero acuérdense, infinito es un concepto, no es un número. Entonces significa que no existe el límite. Es diferente, el límite no existe. X. Entonces esta es una función discontinua, inevitable, salto. Discontinua, inevitable. Salto infinito. Infinito. ¿Sí? Infinito. Ahora. Y después nos queda el 5. Ah, no, el 2. Dale 2. ¿Cuánto vale? F de 2. F de 2, ¿cuánto vale? 5. Sí. El límite viniendo de la izquierda nos acerca a 5. Sí. Y el límite viniendo a la derecha también nos acerca a 5. Por ende, el límite existe de x 5, 2. ¿Y qué significa acá? Y Que es igual a la función, entonces la función es continua. la función es continua. Vamos con el último punto que nos queda acá. Pero no tiene valor 5. Entonces, no existe. No existe. F de 5 no existe. Ahora, si yo me acerco a 5 por izquierda. A más infinito. No. A menos 2. Por izquierda, a menos 2. Ah, sí. Y por derecha a menos 7.
Exacto. O sea que el límite es diferente, por ende es diferente, por ende no existe, Exacto. y la función es discontinua, inevitable, con salto finito, que es el módulo entre menos 2, digo sí, entre menos 2 y menos 7, ¿Qué te queda? o sea, el módulo de menos 2 menos menos 7, Y te queda que 5. me da 5. Perfecto. Y lo último. El ¿sí? módulo de menos 2 menos 7. Y lo último. Ahora, si yo hago el límite de x tendiendo a menos infinito de la A función, menos infinito. le doy valor menos infinito, esto sigue creciendo. Entonces significa que es más infinito. Ahí va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a valores mayores de x, esto va a seguir yendo hacia arriba. Y si yo hago el límite de x tendiendo a más infinito de f de x, a mayores valores, ¿hacia Ahora qué? déjame pensar. ¿Cómo? Sí, a más infinito iría. No, este no. Este, fíjate cómo lo puse, esto se va a acercar a 0. Ahí no entendí esa parte. Esto sigue hasta acá, esto seguiría así, pero no lo va a cortar. Entonces se va a poner paralelo a 0, entonces tiende a 0. O sea, cuando Claro. hay números muy grandes en x, el resultado va a ser 0.